FM 89.1, Radio Universidad. Muy bien, 1708, uno de los temas del día y del momento es una vez más una situación muy tensa en Venezuela. Allí directamente Maduro habló nuevamente de otro intento de golpe de Estado con colaboración de Estados Unidos. Ahí se liberó de una manera bastante estilo comando a Leopoldo López, el que estaba preso por otro intento de golpe de Estado en su momento, junto con Guaidó, el autoproclamado presidente de Venezuela. Así que, como siempre, queremos más o menos tener alguna versión rigurosa de lo que está pasando, porque hay mucho de fake news acá, ¿no? Así que vamos a saludar al periodista, escritor Modesto Guerrero, periodista venezolano que va y viene acá en la Argentina. Modesto, ¿cómo le va? Jorge Chamorro lo saluda, ¿cómo anda? Hola Jorge, ¿cómo estás? Gracias por llamar. No, por favor, queríamos ver cuál es su visión de lo que está pasando en Venezuela, si es tan amable. ¿Cómo no? Mira, lo que estamos viendo hoy es el séptimo fracaso o la séptima derrota militar de carácter militar, aunque no haya dos fuerzas armadas, de la oposición en Venezuela. En 7 oportunidades se han lanzado a los tiros, vía golpe, vía guarimba, vía intento de invasión, vía conspiración militar, para desalojar al gobierno de Maduro. Y en 7 oportunidades han sido derrotados. En este momento, hace media hora, Leopoldo López y su familia se alojaron en la embajada chilena para pedir refugio y viajar a Santiago. El gobierno de Bolsonaro informó, con esa petulancia que se tiene ahora para hablar de golpes de Estado y de guerra, informó que antes de hoy tuvieron conversaciones con Estados Unidos sobre lo que iba a pasar mañana el 1 de mayo. Esto era para mañana, no para hoy. Algo se le desbocó hoy, que terminaron sucediéndose los acontecimientos hoy, porque estaba preparado para mañana. Claro, la gran movilización a la que había llamado Guaidó y todo eso, claro. Pero por algo se adelantó. Era el ropaje social o civil del golpe o del intento militar que comenzaba por la liberación de Leopoldo López, claro, y terminaría, si les iba bien, en el golpe de Estado triunfante en Miraflores. Bueno, eso fracasó. Entonces, ¿qué tenemos? Una derrota militar de 23 derrotas electorales, civiles, súmale 7 derrotas militares. Con respecto, ¿qué tal? Guillermo lo saluda, Modesto, buenas tardes. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Con respecto al futuro de Guaidó entonces, porque si López ya está en la embajada chilena refugiado... No, Leopoldo López está en la embajada chilena. Yo presumo que como los que protegen militarmente a Juan Guaidó son paramilitares del movimiento de Uribe, debe estar en la embajada de Colombia. Está bien. Esto nos lleva a una conclusión o a una pregunta clave. ¿Las embajadas del Grupo de Lima sabían de esta sonada militar? ¿La ampararon y coordinaron la salida en caso de que previendo que saliera mal? A mí me parece que sí. Claro. Obviamente que todas las campanas conducen a eso, ¿no? Que sí, exactamente, a la misma iglesia. Estaban preparados para eso. Ahora la pregunta es, porque vamos a suponer que en el mejor de los casos para estos golpistas las cosas les salgan más o menos bien y Chile les dé asilo en su país y Colombia les dé asilo en su país, ¿cómo harían para salir del país? ¿Cómo harían para volver a Venezuela? Para salir de Venezuela. Porque ni bien salgan de la embajada, ya serían, otra vez, sería suelo venezolano. Y podrían ser apresados. Claro, exactamente. No, bajo protección diplomática tienen derecho a salir sin que los toque una autoridad venezolana. Bajo protección del auto diplomático, de la placa diplomática y de representantes de esa embajada que los acompañan hasta el aeropuerto y de ahí se van, hasta la aduana. La aduana es libre y ahí se van. Ahora, Modesto, lo que dice Guillermo directamente nos concatena con un fracaso para que terminen exiliados en una embajada. Quiere decir que ha quedado abortado totalmente. Esta gente ya no directamente ha muerto políticamente. Es una confesión. Yo acabo de publicar en el diario Tiempo, el Tiempo en Internet, Tiempo Argentino,
una columna de urgencia que se llama, ya la llamé, El golpecito del 30 de abril y que sepultó a Juan Guaidó. ¿Por qué este golpecito? Porque es un ridículo golpe. ¿Ustedes saben cuánto duraron las acciones militares? Las relato en esa columna. 2 horas. Eso fue lo que duraron las acciones que no son militares. Entre el rescate, 6:30 de la madrugada, y la derrota, ya el desmantelamiento, 8:30, los echaron del aeropuerto donde se acantonaron, 2 horas. Bueno, eso fue lo que duró. Un golpe de Estado, si dura 2 horas es porque triunfó, hermano. La historia de los 192 golpes de América Latina muestran que los golpes más triunfantes, más certeros, fueron los que duraron menos. Esa es la ecuación. Este duró menos, pero resultó malo. Es una cosa curiosísima en la historia política. Qué interesante esto, ¿eh? Ahora, quiere decir que con esto la oposición ha quedado totalmente desbaratada, queda deshilachada y muestra más el trasfondo político de Venezuela, es que más allá de los errores o no de Maduro, la gente que está en contra democráticamente de Maduro no encuentra un canal de una oposición seria, sino estos mamarrachos, estos títeres de Mike Rubio y de fundamentalistas de Miami, que están mostrando que son verdaderamente impresentables. La derecha de derecha mató la vía democrática, claro, a la oposición que es menos de derecha, de izquierda no hay. Pero la oposición, bueno, sí hay una oposición de izquierda, pero es minoritaria. La oposición de derecha quedó muerta porque la mató la oposición de ultraderecha, claro, de Guaidó y este muchacho Leopoldito López. Entonces quedaron entrampados, atrapados y expulsados del país. Es más, Guaidó, si lo agarra la Guardia Nacional o la Policía Política antes de que ingrese a la embajada de Colombia o cualquier embajada, va directamente a un tribunal militar, directamente, ya por su versión, ya a esta vez no se escapa, pero bueno, si es que se logra escaparse, volverá otra vez a sobrevivir. Pero ya a una corte marcial, de política no tienen más posibilidad. Es lo que explica por qué han pasado hoy por los canales norteamericanos, escuchen bien, sí, 9 declaraciones de 9 altísimos funcionarios, comenzando por Donald Trump, declarando que el próximo paso es la invasión. No me quedó claro, ¿es una corte marcial a la que iría Guaidó? Va directo por un tribunal, es un delito militar. Ajá. Por un tribunal civil lo envía a un tribunal militar, allí hará descargos, ejerce su derecho, hará descargos, pero está en un tribunal militar, de eso no sale. Ahora, lo que acaba de contar, Modesto, usted es entonces el último manotazo, pero ya de contenido gravísimo. Usted dice que se pueden preparar ya para una invasión ante todos los fracasos por tratar de disfrazar el golpe, blando, golpe, como quiera llamarle. ¿Irían directamente a la vieja usanza de la política del garrote? Es lo que acaban de anunciar 9 funcionarios de Estados Unidos. Escucha bien, el más moderado fue Donald Trump, porque quizás tiene presión del Partido Demócrata, no porque los demócratas son mejores, sino porque tienen una puja interna muy, muy fuerte en el Parlamento y en varias ciudades donde hay huelgas de funcionarios. Por eso debe haber sido, se explica que haya sido más moderado Donald Trump. Pero los otros, los que hablan en nombre de Donald Trump, lo dijeron clarito, se acabaron las opciones, todo y conduce a la acción militar. Eso lo dijo, por ejemplo, Mike Pompeo, vicepresidente, Rubio, que es el jefe de política exterior en el Parlamento, los que deciden la acción militar en ese país, los que dan la orden al Comando Sur y al Pentágono para que actúen, acaban de decir durante todo el día en 9 declaraciones que reseñó un corresponsal de Telesur en la Casa Blanca, declararon que el próximo paso es militar. Eso no significa que se vaya a dar, significa que ellos están decididos porque es lo que hablamos antes, se les acabó la opción, la cabeza de puente interna, se les acabó la herramienta interna. Tienen que acudir a lo único que tienen, que es el Grupo de Lima, Bolsonaro, Uribe en Colombia y, por supuesto, el imperialismo, el Pentágono. Bueno, eso es lo que viene, es la próxima prueba. Acá también se va a probar el gobierno de Nicolás Maduro,
no solo es una prueba para ellos, es una prueba dialécticamente opuesta para el gobierno de Maduro, porque el gobierno de Maduro no tendrá, esto no es un deseo, es un pronóstico de estrategia política, no tendrá salvación o sobrevivencia, salvo milagros, y los milagros no existen, que no sea de la mano de China y Rusia. O sea, para estar de la mano de China y Rusia tienes que desenchufarte del aparato económico norteamericano para poderte enchufar en el aparato económico chino y ruso. Venezuela está desenchufada del aparato político y del aparato militar. No cumple órdenes de Estados Unidos. Esa es la molestia de Estados Unidos. Bien, pero no está enchufada en ningún otro aparato. Y entonces significa que no tiene defensa. La defensa es por acuerdo, por pacto, por relaciones con Rusia y con China. Y muy bien le ha ido hasta ahora. Pero cuando eso se negocie más arriba, cuando eso cambie la relación de poder entre China y Estados Unidos, cuando China y Rusia digan hasta aquí lo podemos ayudar, más de aquí no porque nos metemos en problemas nosotros, son muchas variables en la geopolítica y creo que el gobierno venezolano de Maduro, de Diosdado y los demás no tienen el alcance de miras que solo te lo da la historia política de las guerras, los golpes y las revoluciones, el alcance político de entender que Estados Unidos va a ir hasta el final porque no puede, no es que no quiera o que quiera negociar o que no le quede otra, no tiene alternativa como imperio para sobrevivir los próximos 50 años sin el petróleo, el coltán, el diamante y el oro venezolano, sobre todo petróleo y coltán. Bueno, pero entonces yo creo que si China y Rusia no creo que se queden al margen de una invasión. Entonces estaríamos hablando de un conflicto de una magnitud muchísimo más grande y que se va a dar lamentablemente en Sudamérica. Sí, exactamente. No se van a quedar al margen, pero no olviden que la Unión Soviética no se quedó al margen de Cuba en 1962, pero pactó en secreto con Kennedy y por eso se ganó la consigna de los habaneros, no me acuerdo la fecha, de octubre del 1962, cuando se supo por la prensa, Fidel y los suyos se enteraron por la prensa internacional que Nikita Khrushchev había pactado con Kennedy. Nikita, lo que se da no se da, lo que se da no se quita, que eran los misiles. Bueno, entonces como eso ya ocurrió, la historia política es clave en estas cosas, como eso ocurrió con un aliado del mismo tipo, imagínate lo que puede ocurrir con dos aliados que son absolutamente pragmáticos, tan pragmáticos como lo es Estados Unidos y como lo era la Unión Soviética. Pero la Unión Soviética estaba actuando en 1962 en el contexto de la Guerra Fría, claro, que era capitalismo contra comunismo. Hoy no es ese el contexto. Venezuela no es un país socialista, no es Cuba. En Cuba, en el año 62, ya estaba la primera y segunda declaración de La Habana y se había expropiado todo, la propiedad norteamericana y no norteamericana. Y además, en Venezuela se está desexpropiando, al revés. Y además, volviendo propiedades. Y además, Modesto, que convengamos que la Unión Soviética, Rusia, ya no es más comunista. ¿Sí? Hoy es una Rusia completamente capitalista. Ese es lo primero. Ya no es el doble juego de la Guerra Fría, capitalismo contra comunismo, claro, o viceversa. No, es que Rusia ya no es comunista, no tiene ningún deber moral con ningún país, es pragmático como cualquier imperio, más aún China. Pero Venezuela tampoco es socialista o algo, el gobierno es de izquierda, pero no es socialista ni su economía ni su Estado. El Estado sigue siendo Estado capitalista, que tiene un gobierno de izquierda metido ahí como una espina, estaca, una espina. Claro, una espina que no cabe en el cuerpo, porque un gobierno de izquierda no cabe en el cuerpo diplomático y geopolítico del imperialismo norteamericano. Ahí no cabe. Y como no cabe, igual que Cuba no cabía, pero toda Cuba no cabía, ahora no cabe es el gobierno venezolano. Bueno, y las Fuerzas Armadas. Acabo de escuchar a Patino hace 3 horas, el general que dirige las Fuerzas Armadas venezolanas, ministro de Defensa, declarar, dijo, para que no les quede duda, las Fuerzas Armadas venezolanas son antiimperialistas. Por eso, el que llegue por la violencia a Miraflores saldrá por la violencia. Yo hace rato no escuchaba de un general venezolano o bolivariano una declaración tan radical. Eso se lo escuchamos a Chávez, no después de Chávez. Bueno, eso es lo interesante, que a Estados Unidos no le entra en la cabeza
que pueda haber unas Fuerzas Armadas de ese carácter. Qué tema, qué interesante, porque la verdad que lo que uno se pregunta si aún con ese pragmatismo, ¿Modesto se cortó? ¿Hola, Modesto? Sí, me pareció que se había cortado. Bah. Qué pena. Bueno, igual deja a Cristian, le agradecemos mucho a Modesto. Pena porque el tema da para geopolítica pura. Esto, la pregunta que me hacía es si la relación de fuerza le da hoy a Estados Unidos para una invasión, más allá del pragmatismo de todo y del multilateralismo que hay. Si Estados Unidos, el mundo se banca hoy una invasión nada más ni nada menos que en Latinoamérica. La radio es otra forma de escuchar el mundo. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.